En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 19 de junio del 2022, fiesta del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía. Mis queridos hermanos, San Lucas dice en el Evangelio de hoy que Jesús empezó a hablar a la muchedumbre del reino de Dios y a curar a cuantos necesitaban ser sanados. Empezaba a declinar el día, y los 12, acercándose, le dijeron: «Despide a la gente para que vaya a los pueblos y a las aldeas de alrededor para pasar la noche y hallar alimento, porque aquí estamos en una zona desierta». Jesús les dijo: «Dadles vosotros de comer». Pero ellos contestaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar provisiones para toda esa gente», porque eran unos 5.000 hombres, y dijo a sus discípulos: «Hacedles sentarse por grupos de 50». Así lo hicieron, invitándoles a sentarse todos. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo, los dividió y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la muchedumbre. Todos comieron y se saciaron, y de las sobras recogieron 12 cestas. Mis queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo del Señor, presente y realmente vivo en la Eucaristía, porque así como el día de su ascensión Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, a la vez se ha quedado con nosotros conforme a su promesa: «Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos», bien sabiendo que sin Él no podemos hacer nada. Y se ha quedado de este modo en la Eucaristía que Él instituyó en la última cena. La Iglesia celebra esta fiesta adorando públicamente al Señor presente en medio de nosotros con una solemne procesión. La primera procesión del Corpus Christi la hizo la Santísima Virgen en su visitación a Isabel, llevando en su seno materno al Verbo encarnado. El Señor en la Eucaristía desea formar su presencia y su vida en nosotros, para hacer de nuestra vida una misa, una comunión y una continua procesión del Corpus, llevándolo como María a todos nuestros hermanos. Ahora debo limitar mi reflexión acerca de la Eucaristía en cuanto a Santa Misa. Nuestra atención y nuestro pensamiento sobre ella nos ha de venir más allá del velo, digamos, más allá del rito, de la ceremonia, de la celebración litúrgica. Es como fijarnos solo en los accidentes de la Eucaristía, de la hostia, su forma, su color, su sabor, lo que perciben los sentidos, sin pensar en la sustancia, o sea, en la realidad contenida bajo esas cosas accidentales, que es la presencia real y viva de nuestro Señor y lo que Él hace, su vida entera, su sacrificio y por qué lo hace. Y fíjense bien en esto: ese pedacito de pan, esa pequeña hostia, no es el Señor, no es Dios. Lo contiene, pero no es. Igual que un vestido o un traje no es la persona que con él se viste. Como el Señor no se hace pan, no se hace vino, sino que se hace presente y se oculta en ese pan y vino. Una vez consagrado, ese pan ya no es pan, ese vino ya no es vino. Del pan y del vino quedan solo los accidentes, color, sabor, forma, pero la realidad que cubren es el Señor. Y si esos accidentes sacramentales de lo que fue pan o de lo que fue vino se estropean, se alteran, dejan de cumplir su finalidad, el Señor se retira, cesa su presencia eucarística.
Es lo que sucede después de comulgar, al cabo de unos 10 o 15 minutos, cuando esa hostia ha sido absorbida por nuestro organismo. ¡Qué maravilla de su amor! Una transfusión de sangre o un órgano trasplantado es nada en comparación con el don de sí que nos hace el Señor. Comparte con nosotros todo, incluso su ADN. No lo transformamos en nosotros como sucede con los alimentos, sino que nos transforma en Él si no ponemos el obstáculo de nuestro querer humano. Ahí está el detalle, ahí está el secreto. ¿Por qué el Señor instituyó la Eucaristía al final de su vida? ¿Habría podido hacerlo durante su vida pública o desde el principio? El Señor la instituyó en el último momento disponible de su vida, antes de la pasión, porque después ya no habría podido hacerlo, para hacer presente en ella toda su vida, desde el principio hasta el final, desde su encarnación y su nacimiento hasta su pasión, muerte y resurrección. Todo en nuestro presente. De esa forma tan humilde, tan sencilla, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ha querido ocultarse a nuestros sentidos en una pequeña hostia y en pocas gotas de vino, y quedarse con nosotros para darse a nosotros y transformarnos en Él. En la Eucaristía, en la Santa Misa, el Señor ha metido y ha expresado el misterio de infinito amor que le une al Padre, el infinito heroísmo del amor de las tres divinas personas. Y su finalidad es tenernos a todos presentes en ese misterio de eterno amor, que es su vida, para que tomemos parte en él. Entre las diferentes formas de estar con nosotros, el Señor nos ha dado su presencia viva y real en la Eucaristía. En ella está presente, bajo la apariencia del pan y del vino consagrados, con su vida entera, para formarla y vivirla en nosotros, es decir, en su Iglesia. El pan de harina de trigo, la hostia, y el vino de uva en el cáliz son la materia del sacramento, que en la misa se transforman en su verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad. De la pequeña hostia y del vino solo queda el aspecto material o los accidentes, como ya hemos dicho, el color, sabor, la forma, etc. Es el milagro llamado transustanciación, porque cambia la sustancia. Cuando el sacerdote, es decir, Jesús por medio del sacerdote, pronuncia las palabras de la consagración que él pronunció en su última cena: esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Son las palabras que, pronunciadas por el sacerdote, hacen válida y verdadera la Santa Misa. Con esas palabras, aquella última tarde de su vida, Jesús hizo presente de un modo sacramental su vida y el sacrificio que al día siguiente habría consumado en la cruz, así como su misma resurrección. Eso era la misa, el Calvario era la misa, que es siempre una sola, la única, pero que se hace presente cada vez que se celebra, y por eso se dice memorial, con el fin de hacer partícipe a toda la Iglesia del misterio de su amor, en el que ofrece al Padre el sacrificio de sí mismo. Por tanto, la Eucaristía es sacrificio, presencia y comunión. Lo que Jesús hizo por nosotros lo hace presente, quedándose con nosotros, para vivir y reinar en nosotros, y transformarnos, transustanciarnos en Él, porque toda su vida histórica en la tierra, por nosotros, la ha dejado en su vida eucarística con nosotros, cuyo fin es formar por entero su vida mística en su Iglesia, su cuerpo místico,
en nosotros. Concluyo con este testimonio de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en su primer volumen. Mientras veía a Jesús o al sacerdote que celebraba el sacrificio divino, Jesús me hacía comprender que en la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. Así, la misa nos dice todo y nos habla de todo. La misa nos recuerda nuestra redención, nos habla cosa por cosa de las penas que Jesús padeció por nosotros. Nos manifiesta a sí mismo su amor inmenso, que no se contentó con morir en la cruz, sino que quiso continuar su estado de víctima en la Santísima Eucaristía. La misa nos dice también que nuestros cuerpos en cenizas, deshechos por la muerte, resucitarán el día del juicio junto con Cristo para una vida inmortal y gloriosa. Jesús me hacía comprender que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el Santísimo Sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos para la gloria. Son misterios profundos que comprenderemos solo más allá de las estrellas, pero Jesús en el Sacramento nos los hace tocar casi con la mano, de varias formas. En primer lugar, su resurrección. En segundo lugar, su estado de anonadamiento bajo esas especies, aunque es cierto que Jesús ahí está vivo y verdadero. Después, consumadas esas especies, su presencia real desaparece. Pero, consagradas las especies, de nuevo vuelve a su estado sacramental. Así Jesús en el Santísimo Sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos en la gloria. Como Jesús, al cesar su estado sacramentado, está en el seno de Dios, su Padre, así es de nosotros. Al cesar nuestra vida, nuestras almas van a morar en el cielo, en el seno de Dios, y nuestros cuerpos quedan consumidos, y se puede decir que ya no existimos. Pero luego, con un prodigio de la omnipotencia de Dios, nuestros cuerpos reciben nueva vida, y uniéndose al alma, irán juntos a gozar la dicha eterna. ¿Puede haber algo más consolador para un corazón humano saber que no solo el alma, sino también el cuerpo ha de gozar en la felicidad eterna? A mí me parece que aquel gran día sucederá como cuando el cielo se ve lleno de estrellas y sale el sol. ¿Qué ocurre? Que el sol con su inmensa luz absorbe las estrellas y las hace desaparecer. Pero las estrellas existen. El sol es Dios y todas las almas bienaventuradas son las estrellas. Dios con su inmensa luz nos absorberá a todos en él, de modo que existiremos en Dios y nadaremos en el mar inmenso de Dios. Oh, cuántas cosas nos dice Jesús en el Santísimo Sacramento, pero ¿quién podrá decirlas todas? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.